Gracias, Señor. We are thankful, Lord, again for this day, for your word, for your people, your house. Hallelujah. Thankful, Lord. Thankful, Lord. Thankful, Lord. Help us, Lord, we pray. Give us of your power and of your strength, we ask, God. Thank you, Lord, for all that you've done. Thank you, Lord, for all that you've done. Hallelujah. Gracias, Señor. Gracias, Señor. We are thankful, Lord. Hallelujah. 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 ¿Alguien tiene petición esta noche? Hallelujah. Gracias, Señor. Hallelujah. We will go to the word of the Lord. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hallelujah. We have many things to remember in prayer. Tenemos muchas cosas que recordarnos en las oraciones. Still a lot of people that are sick. Hay muchas personas que están enfermas. Many problems in our country. Muchos problemas en el país. We need the hand of the Lord. Necesitamos la mano del Señor. Hallelujah. We need the hand of the Lord. Necesitamos la mano del Señor. Gracias, Señor. Hallelujah. Also, this Friday night, También este viernes en la noche we will be working here at the church. If you can, come and please help us. vamos a estar trabajando aquí en la iglesia. Si tú puedes venir a ayudarnos. Some brothers have cut some trees and limbs down. Unos hermanos, ellos cortaron unos árboles. I appreciate that so very much. Yo aprecio eso mucho. And we are going to rent a chipper and chip all those branches. Vamos a rentar una máquina para moler todas las ramas para el viernes. Hopefully we can get those all chipped up Friday night. If not, I'll maybe work on it Saturday morning. Espero poder moler todas esas ramas el viernes en la noche, y si no logramos terminar, también vamos a proseguir el sábado en la tarde. So please, if you can help us, please come and help us. Así es que por favor, si tú puedes venir a ayudar, ven. Hallelujah. Friday evening, I guess, let's say 6:30 work? Yeah, I think that's good. 6:30. El viernes a las 6:30. Hallelujah. Let's go to the word of the Lord. Vamos a ir a la palabra del Señor. Génesis 12. Hallelujah. Genesis 12. Génesis 12, 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aleluya. También en Romanos 4. Aleluya. Romans 4. Romanos 4:3, Romans 4:3. Porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Thankful, Lord, once again to be in your house. We're thankful, Lord, for this opportunity. Ask God that you would speak to us, Lord.
Minister, Lord, we pray your power, your spirit. Oh, let us be obedient to thy word, oh God. Let us be obedient to thy word. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Se puede sentar en el nombre de Jesús. Aleluya. Very thankful to be able to come to the house of the Lord. Estoy muy agradecido el poder venir a la casa del Señor. Hallelujah. We need the hand of the Lord in our lives. Necesitamos la mano del Señor en nuestras vidas, The hand of the Lord on our country, la mano del Señor en el país, your countries, the world. este país, el mundo. We've always needed the Lord, Siempre necesitan al Señor and we really need Him now. y nosotros realmente lo necesitamos a Él ahora. I believe in the Lord, Yo creo en el Señor and I believe you believe in the Lord. That's why you're here tonight. y yo creo que tú también crees en el Señor y es por eso que tú estás aquí en esta noche. A couple weeks ago, we started talking about believing in the Lord. Hace un par de semanas atrás nosotros comenzamos a hablar acerca de creer en el Señor. It is the foundation of our walk with God. Esa es la fundación de nuestro caminar con Dios. We must first believe. Primeramente debemos creer. Everything starts with our belief in God. Todo comienza con creer en Dios. Everything about our walk with God Todo en cuanto a nuestro caminar con Dios starts with first believing in God. comienza primeramente en creer en Dios. Hallelujah. Believing in God is a process. Creer en Dios es un proceso. I don't suppose we've ever walked with God enough to stop learning to believe. Yo supongo que nunca caminamos como lo suficiente con Dios como para parar en dejar de creer. It is our very foundation to believe in God. Nuestra propia fundación es creer en Dios. There are some, even today, Hay algunos, aún el día de hoy, that are just starting to believe. que apenas están comenzando a creer. And I encourage you to continue to believe. Y yo te digo a ti que continúes creyendo, Continue to talk to God. continúa hablando con Dios, Ask Him to help you, pídele que te ayude, for He helps us when we ask Him. porque Él nos ayuda a nosotros cuando nosotros se lo pedimos. When you may be at a place where you're not even sure there's a God, Cuando tú estás en un lugar donde a veces tú no estás realmente seguro si hay un Dios, but if you will talk to Him, pero si tú hablas con Él, you might not know His name, tú tal vez no sepas su nombre, you might not know if He's even real, tú tal vez no sepas si Él aún es real, but if you'll just talk to Him. pero si tú solamente hablas con Él Hallelujah. In however way you can talk to God, y la manera como tú hablas con Dios, God will respond to you. Dios va a responderte a ti. Hallelujah. He loves humanity. Él ama la humanidad, We are the greatest treasure of God. somos el gran tesoro de Dios. And when God finds someone Y cuando Dios encuentra a alguien that believes in Him, que cree en Él, hallelujah, it does something to the heart of God. eso causa algo en el corazón de Dios. And God begins to work in your life. Dios comienza a trabajar en tu vida. When you start believing in God, Cuando tú empiezas a creer en Dios, He starts drawing you to Him. Él comienza a atraerte a ti hacia Él. And sometimes you don't even know that you're being drawn to God. Y algunas veces tú aún así no te das cuenta que tú estás siendo atraído hacia Dios. And so, our very beginnings in our walk with God, Así es que en los comienzos, en cuanto al caminar con Dios, we must first believe that He is God. cuando nosotros primeramente creemos que Él es Dios, Hallelujah. We will find in our Bible studies, nosotros vamos a encontrar en los estudios bíblicos believing is not the only thing we must do. que creer no es solamente la única cosa que nosotros debemos hacer, But it's the first
pero es lo primero, It's our foundation es es el fundamento in our experience with God. en nuestra experiencia con Dios. Hallelujah. When you truly believe, Cuando tú realmente crees, when God finally gets our attention cuando Dios finalmente llama nuestra atención to the point where we know in our own minds and believe there is a God. donde nosotros llegamos a comprender en nuestra mente y a entender que Él realmente es Dios. When we realize that and we believe in our own minds Cuando nosotros realizamos y nosotros creemos en nuestra propia mente that there is a God, que hay un Dios, nobody can change your mind. nadie puede cambiar tu mente. There's not any situations that can change your mind. No hay ni aún situaciones que puedan cambiar tu mente. There's not any family members that can change your mind. No hay ni miembros de tu familia que puedan cambiar tu mente. There's not any experiences in life that will change your mind. No hay ninguna experiencias en la vida que puedan hacerte cambiar tu mente. When we come to the realization Cuando nosotros venimos a la realización that God is real que Dios es real and we believe in God, y que nosotros creemos en Dios, it will totally change your life. eso totalmente va a cambiar tu vida. Because when you believe in God, Porque cuando tú crees en Dios, hear me tonight, escúchame esta noche, when you believe in God, cuando tú crees en Dios, when you truly believe in God, cuando tú verdaderamente crees en Dios, we realize God is everything, nosotros realizamos y creemos que Dios es todo and we're a part of Him. y que somos parte de Él. When we really believe in God, Cuando nosotros verdaderamente creemos en Dios, we realize that God's not just a part of our life. llegamos a realizar de que Dios no es solamente una parte de nuestra vida. We are a part of His life. Nosotros somos parte de su vida de Él. When He's God, Él es Dios, we're humans. nosotros somos humanos, We realize there's a God. nosotros realizamos que hay un Dios. When you come to the realization there is a God, Cuando tú vienes a la realización que hay un Dios, you don't want to stop at that point. tú no quieras detenerte en ese punto. Believing in God, Creer en Dios it's a process, es un proceso and we never get out of that process. Nosotros nunca debemos salirnos de ese proceso. We never get to a point in our life Nunca llegamos a un punto en nuestra vida where we know everything about God. donde nosotros sepamos todo acerca de Dios. Everything we have about God Todo lo que nosotros tenemos acerca de Dios goes back to the point we believe in God. regresa hasta al punto donde nosotros creemos en Dios. When you believe in God, Cuando tú crees en Dios, you believe He has a voice. tú crees que Él tiene una voz. His voice Es una voz is His word. y es su palabra. Hallelujah. The voice of God La voz de Dios is the word of God. es la palabra de Dios. We are very fortunate today. Nosotros somos muy afortunados el día de hoy God has given us, que Dios nos ha dado through much tribulation, a tribulation, través de mucha tribulación, through much pain and suffering, a través de mucho dolor y sufrimiento. He has given us His written word. Él nos ha dado su palabra escrita. Hallelujah. We are very privileged Somos muy privilegiados. because when you realize there's a God, Cuando tú realizas que hay un Dios, if there's a God, He has a voice, He has a word. es un Dios que tiene su palabra, And we have the written word of God. y nosotros tenemos la palabra escrita de Dios. Hallelujah. And so when you begin to believe
there is a God, Así es que cuando tú comienzas a creer que hay un Dios, then you believe He has a voice, He has a word, y cuando tú comienzas a creer que Él tiene una voz, su palabra, hallelujah. And so when you begin to believe in God, así es que cuando tú comienzas a creer en Dios, believe in His word, comienzas a creer en su palabra, the Lord begins to speak to us. el Señor comienza a hablar con nosotros. Hallelujah. Now, I believe He spoke to Abraham in an audible voice. Yo creo que Él habló con Abraham en una voz audible. I know He spoke to him in his heart. Habló con Él en su corazón. The Lord speaks to you. El Señor habla contigo. When you first start believing, Cuando tú primeramente comienzas a creer, I really believe that the Lord speaks to us even before we start believing. yo creo que Dios habla con nosotros aún antes de que nosotros comencemos a creer que Él He existe. starts the process. Él comienza el proceso. There's just some that follow and some do not. Habemos algunos que seguimos y algunos que no seguimos el proceso. Some hear the voice of God and some pay attention, some do not. Algunos oímos la voz de Dios, algunos le ponemos atención y otros no ponemos atención. Hallelujah. And so when the voice begins to speak to you in your heart, Así es que cuando la voz comienza a hablar contigo en tu corazón, hallelujah, you want to talk back to God. tú vas a tener que hablar con Dios de regreso. If this is you, God, speak to me. Decir, si este eres tú, Dios, habla conmigo. God may not be speaking to you audibly. Dios tal vez no esté hablando contigo en forma audible He probably will not, y probablemente no. other than the preached word of God. Y más que otra forma en la palabra predicada. God will begin to speak to your heart. Dios va a comenzar a hablarle a tu corazón. He will begin to call you. Él va a comenzar a llamarte. God knows your name. Dios conoce tu He nombre. begins to call you by name. Él va a comenzar a llamarte a ti por tu nombre. And when we hear the voice of God at first, Y cuando escuchemos la palabra de Dios de primero, we hear Him speaking to our heart. la escuchamos hablando en nuestro corazón. Many times we don't even recognize, we don't know it's God. Y muchas veces nosotros no reconocemos, no sabemos que es Dios. God spoke to Abraham. Dios habló con Abraham. I don't know how long God has been speaking to Abraham. Yo no sé por cuánto tiempo Dios había estado hablando con Abraham. I don't know how long He was talking to Abraham. No sé por cuánto tiempo Dios había estado hablando, tratando con Abraham. Hallelujah. We must realize God is in control. Nosotros debemos de realizar que Dios está en control. He knows all things. Dios conoce todas las cosas. And when God finally spoke to Abraham in this way, Y cuando Dios finalmente habló con Abraham de esa manera, He said, Abram, Él le dijo a Abraham, He said, I want you to leave your family. Dios le dijo, Abraham, quiero que dejes a tu familia. Hallelujah. God doesn't do things our way. Dios no hace las cosas a nuestra manera. When you believe in God, Cuando tú crees en Dios, we do things His way. nosotros hacemos las cosas a su manera de Él. Hallelujah. Amén. Hallelujah. And so God speaks to Abram Así es que Dios habló con Abraham when he was 75 years old. cuando él tenía la edad de 75 años. 75. 75. He says, I don't know how long he had been talking to Abraham. I don't know. Yo no sé por cuánto tiempo él había estado hablando con Abraham, But when I find that timing is everything with God. cuando yo encuentro que el tiempo es todo con Dios, He does everything on time. Él hace todo a tiempo. And when He comes back again, Y cuando Él venga de regreso otra vez, it's going to be in the perfect time. va a venir en un tiempo perfecto. Hallelujah.
And when Abraham was 75 years old, Y cuando Abraham tenía 75 años, Sarah was 65 years old. Sara tenía 65 años. God says, Abram, I want you to leave your family. Y Dios le dijo a Abraham, yo quiero que tú dejes tu familia. He said, I want you to leave your country. Quiero que dejes tu país. We don't find where Abraham argued with God. Nosotros no encontramos donde Abraham discutió con Dios. I wish we could get a hold of this. I wish we could get a hold of this. Yo desearía poder que nosotros agarráramos esto. We don't find Abraham arguing with God. Nosotros no encontramos a Abraham discutiendo con Dios. He was 75 years old. Él tenía 75 años, No kids. sin hijos. His wife was 65. Su esposa tenía 65 años. They didn't have any kids. No tenía ni un hijo. And God begins to speak to Abraham. Y Dios comenzó a hablar con Abraham. He says, I'm going to make of you a great nation. Él le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. He said, I'm going to make a great nation out of you, Abraham. Le dijo, voy a hacer una nación grande de ti. Don't ever doubt the voice of God. Nunca dudes de la voz de Dios. When He speaks to us, Cuando Él hable con nosotros, hallelujah, nothing is impossible with God. nada es imposible con Dios. Nothing is impossible. Nada es imposible. Well, Abraham was 75 years old with no kids. Abraham tenía 75 años sin hijos. And when God makes us a promise, Y Dios les hizo una promesa. it's going to happen. Va a suceder. He told us He's coming back. Él nos ha dicho que Él va a regresar. It's going to happen. Va a suceder. Hallelujah. When you believe in God, Cuando tú crees en when Dios, you really so I believe in God. yo creo en Dios. I'm not trying to be mean. Yo no estoy tratando de ser de feo. There are some that say all you have to do is believe, Hay algunos que dicen que solamente lo que tú tienes que hacer es creer and you can be saved. y tú puedes ser salvo. But that's not what the Word of God says. Pero eso no es lo que la palabra dice. The voice of God. La voz de Dios. God Himself. Dios mismo. He gives us instructions. Él nos da instrucciones How to be saved, en cómo poder ser salvo, how to stay saved. cómo permanecer salvo. Do you believe? ¿Crees tú? Do you believe in God? ¿Crees tú en Do Dios? you believe in the voice of God? ¿Crees tú en la voz de Do you Dios? believe in the Word of God? ¿Crees tú en la palabra de Dios? When God spoke to Abraham, Cuando Dios habló con Abraham, He said, Abraham, I want you to leave your family. Él le dijo a Abraham, yo quiero que tú dejes tu I familia, want you to leave your country. quiero que dejes tu país. Hallelujah. And God speaks to him, says, I'm going to bless you. Y Dios habló con él y le dijo, voy a bendecirte. And then verse 4, Y en el versículo 4, the first thing it says, la primera cosa que dijo, Abram departed. Abraham, vete. Hallelujah. When God speaks to us, Cuando Dios habla con nosotros, one of the first things He's speaking to us, las primeras cosas que Él habla con nosotros, He wants us to leave the world. Él quiere que nosotros dejemos el mundo. Hallelujah. Now we'll go into this in studies later. Vamos a ir a estos estudios más tarde. But when you really believe the Lord, Pero cuando tú realmente crees en el Señor, it will cause you to be obedient to the Lord. va a causarte que tú seas obediente a la palabra del Señor. Abraham believed God. Abraham, él creyó en Dios, He listened to the voice of God, y él escuchó a la voz de Dios, and then he obeyed the word, the voice of God. y él obedeció la palabra, la voz de Dios.
connect with God, cuando nosotros realmente nos conectamos con Dios, and we really believe. cuando nosotros de veramente creemos, When you really believe, cuando tú de veramente crees, there are many things in this word. hay muchas cosas en esta palabra, A lot of them are not easy. algunas no son fáciles. Hallelujah. In my personal person, who I am, En lo personal, en quien yo soy, and you also, y tú también, when we read the Word of God, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, it doesn't think like we think. no piensa de la misma manera en que nosotros pensamos. God doesn't think like we think. Dios, Él no piensa de la misma manera que nosotros. But when we really believe there's a God, Pero cuando nosotros verdaderamente creemos que hay un Dios, hallelujah, we really believe His Word, nosotros verdaderamente creemos en su palabra, then we respond to the Word of God. entonces nosotros respondemos a la palabra de Dios. Hallelujah. It will cause us to change. Eso nos va a causar que nosotros cambiemos. Hallelujah. There's just many things the Lord spoke when He was here. Muchas cosas que el Señor habló cuando Él estuvo aquí, Some of them are contrary to our flesh. algunas de esas cosas son contrarias a la carne, Hallelujah. But when we really believe pero cuando nosotros verdaderamente creemos there's a God, que hay un Dios, this is His Word. esta es su palabra. Just what part of the Word No más qué parte de la palabra do we have the authority en la cual nosotros tenemos la autoridad to ignore de ignorarla when you really believe cuando tú verdaderamente crees there's a God? que hay un Dios This is His Word. y que esta es su palabra. Where do we get authority to just say that's not necessary? ¿De dónde tenemos esa autoridad para decir esto no es necesario? Hallelujah. He told us in the Scripture Él nos dijo en la Escritura, in 2 Corintios 2 Corinthians capítulo 6 versículo 17, 2 Corinthians 6:17, 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aleluya. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Aleluya. Do you believe? Do you believe? ¿crees tú? Hallelujah. When Abraham believed, Cuando Abraham creyó, the scripture says he departed. la palabra dice que él salió. God said, leave your family. Dios dijo, deja tu familia. You need to hear me tonight. Necesitas escucharme esta noche. I want you to be saved. Yo quiero que tú seas salvo. I want to be saved. Yo quiero ser salvo. Hallelujah. God, the word spoke to Abraham. La palabra habló con Abraham. Who was the word? ¿Quién era la palabra? Who was the word? ¿Quién era la The palabra? scripture says the word was Jesus. La escritura dice que la palabra era Jesús. Hallelujah. Jesus spoke to Abraham. Jesús habló con Abraham And he said, I want you to leave your family. y le dijo, yo quiero que tú dejes tu I familia, want you to leave your land. quiero que dejes tu tierra. Hallelujah. And the scripture says, Y la escritura dice, Abraham departed. y que Abraham se fue. The scripture says, La escritura dice we are to come out of the world. que tenemos que salir del mundo. Hallelujah. We got to figure out what that means. Necesitamos
figurarnos qué es lo que significa eso. Hallelujah. I want to be saved. Yo quiero ser salvo. Hallelujah. This word is full of the instructions of God. Esta palabra está completa de las instrucciones de Dios. And when we begin to believe, Cuando nosotros comenzamos a creer, we believe in God. nosotros creemos en Dios, We believe in His Word. creemos en su palabra, It will cause us to respond. va a causar que nosotros respondamos. Hallelujah. I don't know, Yo no sé, but I wonder, pero me pregunto, were there other people God spoke to in Abraham's time? ¿habrían algunas otras personas con las cuales Dios habló en el tiempo de Abraham? I don't know, Yo no lo sé, but I wonder, were there other people God spoke to pero me pregunto si habrían algunas otras personas con las cuales Dios habló en ese tiempo. and they ignored the Word of God? Y estas personas tal vez nomás ignoraron la palabra de Dios. I don't want to ignore the Word of God. Yo no quiero ignorar la palabra de Dios. I believe with all my heart. Yo creo con todo mi corazón I believe there's a God. que hay un Dios, I believe this is His Word. y yo creo que esta es su palabra, I believe He's coming back, y yo creo que Él viene de regreso. and I want to be ready when He comes back. Y yo quiero estar listo para cuando Él venga de I regreso. want you to be ready when He comes back. Y yo quiero que tú también estés listo cuando We've regrese. got to do more. We've got to do more than just believe. Tú tienes que hacer algo más que solamente creer. We must respond to the Word of God. Debemos responder a la palabra de Dios. God knows we believe Dios, Él sabe que nosotros creemos when He sees our actions. cuando Él ve nuestras acciones. You're not trying to prove to me Tú no estás tratando de probarme a mí that you believe. en que tú crees. You're trying to prove to the Lord Tú estás tratando de probarle a Dios that you believe. en que tú crees. And when He sees your actions, Y cuando Él ve tus acciones, my actions, mis He acciones, knows whether I'm believing or not. Él sabe si yo creo en Él o no creo en Él. Hallelujah. He tells us the future in here. Él nos dice el futuro aquí. We see it happening. Y estamos viendo que está sucediendo. He tells us about eternity. Él nos dice acerca de la eternidad. And I believe in the Lord. Y yo creo en el I Señor. believe in His Word. Yo creo en su And I palabra. want you to understand Jesus is coming back. Yo quiero que tú entiendas que Jesús viene de regreso. I'm not the judge, Yo no soy el juez. and I'm very thankful that I'm not. Y estoy muy agradecido que yo no soy. But the Word says Pero la palabra dice not everybody's going when He comes back. que no todos se van a ir cuando Él regrese. But there are those that are going to be ready. Pero están aquellos los cuales van a estar listos. I want to be one of those. Yo quiero ser uno de I want to ellos. see you be one of those. Y yo quiero ver que tú seas uno de ellos. Jesus is coming back soon. Jesús viene de regreso muy Hallelujah. pronto. Could we stand tonight? Si podemos ponernos de pie, When you truly believe, cuando tú verdaderamente crees, you will respond to the word of the Lord. tú vas a responder a la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Aleluya, Señor. We are gracias, thankful, Señor, Lord, en for your esta hora word. por tu palabra. Thankful, Lord, for Gracias, your oh word. Dios, por hablarnos, Gracias, Señor. Señor. Gracias por hablar, Señor, a nuestras Hallelujah vidas. to Te the name of pedimos, the oh Lord. Dios, We que love nos you, Lord. ayudes. Hallelujah.